Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. De verdad que estamos muy contentos con este nuestro tercer día de webinar Expresa PILC. De verdad que ha sido muy interesante y muy provechoso para mucha gente. Nos han escrito preguntándonos cosas, buscando información y de verdad que nos Muy pone grato. muy contentos que puedan comunicarse con nosotros y poder escuchar pues, sus preguntas. Hoy en nuestro tercer día, que se llama Variables Profesionales aplicadas para los ingenieros en su desarrollo profesional. Entonces, nuevamente está con nosotros Carlos Hilarión, ingeniero civil, miembro de la Orden de Quebec. Él trabaja actualmente, él es PMP y trabaja actualmente con el Ministerio de Transporte de Quebec. Mi nombre, Rubiela Mogollón, especialista en sistemas de gestión y mejora continua. Yo soy la directora general de la Asociación Profesional Ingenieros Latinos Canadá desde hace más de 8 años. Entonces, empezamos, damos la bienvenida. Este es un tema realmente interesante y como les comento un poco la metodología que hemos tenido para los que no estuvieron los 2 días anteriores. La metodología son aproximadamente 15-20 minutos de intervención del ingeniero con las presentaciones y después de esto otros 15 minutos de preguntas. Entonces nosotros les damos la entrada para las preguntas, les decimos en qué momento empezar a preguntar y cada uno oprime el botón de manito para levantar, para que yo los pueda ir señalando y dándole la palabra. Entonces le doy la palabra al ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente y pues bienvenidos. Quisiera por el chat que nos confirmaran si el video y el audio están bien, porque de pronto estamos hablando solos y... Perfecto. Perfecto, listo. Entonces vamos a compartir la pantalla para la presentación. Entonces, igualmente, si por favor nos confirman por chat o en voz, si ven la presentación en este momento. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, como hemos visto, el primer webinar se trató del tema de las órdenes de ingeniero, el webinar de ayer se trataba de la búsqueda de empleo y hoy en este que se llama variables profesionales aplicadas para los ingenieros en su desarrollo profesional, pues es prácticamente como una fusión de los dos, pero justamente como dice el título, con algunas variables que se pueden llegar a tener por los diferentes profesionales y por las diferentes también, obviamente, experiencias profesionales que hemos tenido los ingenieros en el transcurso de nuestra vida profesional. Entonces, a raíz de eso, justamente hay variables aquí en Canadá, en donde pues tenemos que tomar a veces decisiones por qué camino tomar, por esta misma experiencia profesional que yo traigo. Entonces, se nos van a presentar varios caminos. Entonces, nuestra segunda diapositiva. Sí, pues, Vamos a ver, sí, por favor, un clic. Listo, bueno, entonces, pues sí, efectivamente, como yo decía, muchos ingenieros, por ejemplo, yo me pongo pues como ejemplo inicial, yo soy ingeniero civil, yo he trabajado en la parte técnica, pero también me dediqué, digamos, como en mi línea de dominio a la parte de gestión de proyectos. Entonces, digamos que es como una variante, no me dedico a mi parte técnica netamente, porque podría haberme dedicado no sé, al diseño de pavimentos, al diseño de estructuras o a la geotecnia, etcétera, y cada ingeniería pues va a tener sus propias ramas en donde se puede dividir, pero una de las grandes líneas que puede existir en la parte de la ingeniería y que se ve acá, pues digamos en la parte profesional, justamente voy a hablar pues muy enfáticamente a la parte de gestión de proyectos, voy a hablar de otro tema, de otra variable que hay. Yo me voy a concentrar un poco en la parte de gestión de proyectos porque sé que hay muchos ingenieros que incluso pues nos consultan y es, bueno, yo he trabajado 10, 15 años como coordinador de proyectos o he trabajado en interventorías de obra, etcétera. ¿Qué puedo hacer con esa experiencia? Entonces, justamente con esa experiencia es que nosotros llegamos aquí a Canadá y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esa experiencia? Entonces ya hemos visto que como ingeniero, si yo quiero trabajar a título de ingeniero sin importar la variable, ahí sí,
si yo quiero trabajar a título de ingeniero y que mi cargo diga título de ingeniero, entonces digamos que no hay sino un solo camino y es ser miembro de una de las órdenes de ingenieros aquí en Canadá. Y es cuando uno, pues llama, digamos como técnicamente, yo voy a ser un ingeniero regulado, en donde la orden de ingenieros me va a dar el permiso y yo voy a poder ejercer, pues digamos, mi profesión por esa línea de ingeniería que pues obviamente ya tengo el permiso otorgado por la orden profesional. Y habíamos visto que obviamente no hay una movilidad, digamos, en todo Canadá, sino que si yo me traslado de una provincia a otra, pues en esa provincia yo tendré que pedir mi permiso correspondiente para que yo pueda tener el permiso de poder trabajar en esa provincia. Pero también está el otro lado, que es el ingeniero no regulado, y justamente es donde se empiezan a abrir las variables. Entonces, por ejemplo, hay ingenieros y hay ingenierías también que son particulares. Entonces, hablemos de los ingenieros con experiencias particulares. Entonces, gestión de proyectos. Para las personas que se han especializado en la línea de gestión de proyectos, si ustedes buscan en el mercado laboral, es decir, en las ofertas laborales reales que hay en el mercado, se van a poder dar cuenta que muchas de ellas ni siquiera nombran que pertenezca a la orden de ingenieros. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la misión de la orden de ingenieros es proteger al público del producto que hacemos los ingenieros. Un diseño, una especificación, que si con eso va y se construye, por ejemplo, o se diseña una máquina, etcétera, y pone en peligro la vida humana, entonces en ese momento, pues digamos que el puesto está amarrado a que yo tenga que pertenecer a la orden de ingenieros. Pero si yo voy por la parte de gestión de proyectos, justamente este tipo de actividades no, digamos que no tiene esa connotación de poner en riesgo pues la vida humana. En ese momento, digamos que queda como una libertad de decir, pues bueno, este profesional no necesita estar en la orden de ingenieros, entonces él se puede abrir el rumbo por la parte de gestión de proyectos. Entonces es cuando uno consigue cargos en donde no se requiere la famosa orden de ingenieros y yo puedo empezar a surcar, a crear mi vida profesional aquí en Canadá por esa línea de gestión. Ahora, si hablamos de la parte de gestión de proyectos, listo, yo me abro por la línea de gestión de proyectos o yo me abro por la parte técnica, ya sabemos que no necesitamos la orden de ingenieros. De todas maneras, hay algo que también se debe trabajar allí para ser competente o competitivo aquí en el mercado canadiense. Y ahí es donde empiezan a nacer lo que se llaman las credenciales o las certificaciones internacionales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la gestión de proyectos, pues los que conocen la línea de gestión de proyectos saben que hay certificaciones internacionales como por ejemplo la PMP, que es el Project Management Professional, que lo emite justamente el PMI, que este es el logo del PMI. Entonces, persona que se vaya por la línea de gestión de proyectos puede tener dos caminos, que entre a la orden o que no entre a la orden. Si no entra a la orden, listo, no hay problema, puede hacer que el mercado laboral, pues digamos que le abra el espacio para que trabaje ahí quizás toda la vida, pero para que sea competitivo, entonces tenemos que también buscar las certificaciones internacionales que están pidiendo el mercado. Entonces aquí, por ejemplo, en donde la asociación les recomienda mucho, por ejemplo, a las personas que trabajan en esta línea, de certificarse con este tipo de certificaciones, valga la redundancia, y si estamos en nuestros países de origen, son certificaciones que se pueden empezar a trabajar desde allí. Sacar una certificación como un PMP se puede hacer desde su país de residencia. Hay ventajas porque pueden hacer el proceso en su lengua, español. En su lengua materna, como la de nosotros, el español. Y sencillamente, pues sacan su certificación. Como son certificaciones internacionales, pues su nombre lo dice, son certificaciones que son reconocidas a nivel mundial. Entonces, mirándola de una u otra manera, si uno saca la certificación, un ejemplo en Colombia, pues uno la saca ya. Si uno está buscando abrir espacio en Canadá o abrir su espacio como una variante de gestión de proyectos, pues esta va a ser la certificación que le va a dar el plus para que llegue y sea competitivo. Para ponerlo, digamos, como en blanco y negro, voy a poner un caso hipotético. Hay un cargo de gestión de proyectos, hay una persona que tiene una maestría, el otro tiene un doctorado y el otro tiene una certificación internacional, como la que nombramos. Pues acá lo que funciona es que el empleador va a preferir la certificación PMP
porque es una certificación que va a mostrar que el candidato tiene experiencia y conocimiento en paralelo. Es por eso que digamos que las valoran mucho. Aquí la gestión de proyectos, pues digamos que no está muy madurada en este momento, a pesar de que estemos en Norteamérica, es una profesión o un dominio o una ciencia, como lo quieran llamar, que está en evolución. Entonces también esto nos daría un plus porque no todo el mundo está certificado en PMP, no todo el mundo conoce la certificación, pero el mercado laboral que sí trabaja en este tipo de dominio, sí conoce muy bien del tema y por eso digamos que tenemos cierta prelación. Entonces, esta es una de las variables. Tenemos variable técnica, variable de ingeniero, variable de gestión de proyectos. Hay otros ingenieros que se dedican a otras categorías como gestión de calidad, otros que se dedican a logística, otros que se dedican al SAP, que hay muchos ingenieros que se dedican, por ejemplo, al SAP, más que todos los que son industriales o los que son ingenieros informáticos. Para los ingenieros informáticos, pues también existen muchas variables porque es dependiendo de la industria en la que se vayan a insertar, que el mercado laboral les va a exigir si entran a la orden o no entran a la orden. Entonces, digamos que se nos abren muchos caminos. Lo importante a retener aquí es también es que si no pertenecemos a una orden de ingenieros, pues los puestos que estén como, digamos, como con requisito que pertenezcan a una orden, pues no vamos a poderlo postular. Entonces las variantes, en este caso, se reducirían. Entonces toca tener en cuenta eso y para eso, obviamente, pues se debería hacer el estudio de un perfil en particular. Digamos que hacer el análisis del, pues sí, ese perfil con los estudios, las experiencias y como reflexionar con el ingeniero, oiga, sí, ¿no? Me quedo por la variante X, Y, Z, me voy con todo. Entonces, estas son cosas importantes que debemos evaluar justamente para decir por qué variante hay. Y obviamente, pues cada variante es una posibilidad más de poder, pues digamos, como generar un camino profesional aquí en Canadá. Voy a cederle la palabra a Ruby para que ella hable de otras variantes que existen. Bueno, con relación a las acreditaciones internacionales y para complementar un poco lo que ya dijo Carlos Hilarión, con relación a las acreditaciones internacionales, sí existen muchas como la ISO, bueno, existen ingenierías como industrial, alimentos, donde a veces en las especificaciones de los requisitos en una hoja de vida, ¿sí? Piden que tenga una acreditación internacional. Entonces, muchas veces en nuestros países uno dice, ok, me voy a ir a una institución de aquí, por ejemplo, en Bogotá, Icontec, creo que se llama diferente en Colombia, ahora se llama diferente, pero y va y se certifica ya como auditor interno en ISO. Y al momento de llegar acá dice, sí, yo hice mi curso, yo hice la formación de ISO con Icontec, pero muchos caen en ese error porque no es una acreditación internacional, es una acreditación que le dio una ente nacional de su país. Entonces, al momento de decir quién lo acreditó, es un error que se comete porque no estuvo en la formación con una institución internacional. Aquí en la diapositiva vemos IRCA, que es una institución internacional que acredita para diferentes tipos de auditores en diferentes normas, como ISO 9000, 14000, restitución que certifican OSHAs, otras certificaciones como la British Standard Institute, ellos también tienen acreditaciones internacionales, es reconocida esta marca a nivel internacional y canadiense. Entonces, muchas veces en los requisitos que piden para aplicar a una oferta laboral, piden que haya este tipo de instituciones reconocidas que avalen que ustedes hicieron esa formación allá. Con relación a la informática, también tenemos una certificación, un ente acreditador, que es el CMMI. Ese es para el tema de informática, para los que están en el área de la informática, ingenieros de sistemas.
Y entidades como Buró Veritas también es una entidad que regula y verifica, y ellos también tienen convenio con entidades como IRCA o como el British Standard Institute, que son como intermediarios, hacen la formación en esas instituciones como Buró Veritas, pero la acreditación en realidad la da un ente internacional como IRCA o como British Standard Institute. Entonces, yo lo digo porque yo trabajé con Buró Veritas aproximadamente casi 10 años y conozco que hay unas formaciones que las acreditan en Colombia y otras que son a partir de un ente internacional. Entonces, está en ese momento, cuando vayan a tomar sus formaciones, de verificar si si la certificación que les van a dar o el carnet que les va a llegar es de un ente internacional. Eso es súper importante. Por otro lado, bueno, nosotros de todas formas, cuando ustedes quieran verificar con nosotros o hacer una especie de pedir una asesoría con nosotros, podemos mirar su perfil y de acuerdo a esto, entonces le podemos dar una asesoría de cuáles podrían ser como sus posibles requisitos ante una certificación internacional. Entonces, pues esto es muy bueno para este tipo de posibilidades. Y, okay. Listo. Bueno, puntos también aquí como a recalcar importante para que ustedes sepan, por ejemplo, la asociación en el tema de las certificaciones PMP, por ejemplo, nosotros tenemos una asesoría para que las personas que se quieran certificar conozcan todo el proceso, les damos, pues digamos, como todo el el acompañamiento, les damos todas las herramientas que necesiten para presentar su expediente con el PMI y pues algunos tips para que puedan, digamos, poder pasar su examen de PMP y tener finalmente la certificación. Recordemos que estas certificaciones, como lo mencionaba, se pueden solicitar desde el país de origen y traerlas ya pues en el bolsillo, digamos, de alguna manera ya cuando se llegue aquí a Canadá, o también las personas que estén en el país de origen, esto les va a servir muchísimo para lo que es la parte de búsqueda de empleo, porque pues obviamente ya tienen, digamos, las certificaciones que demanda el mercado laboral aquí en Canadá. Entonces, un tema muy importante para no excluir esta parte son los idiomas. Y entonces, dependiendo de la provincia a la que quieran aplicar, obviamente si ustedes vienen con un perfil de management y con un PMI, el perfil es de una persona que esté con un equipo de trabajo, que hable, que haya mucha interacción con ellos o que de pronto escriba si de pronto es auditor o certificador o consultor. Entonces el perfil del idioma es mucho más alto. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta en el momento en que vayan a aplicar a esas ofertas. Por otro lado, les quería comentar que la red de contactos que tiene la Asociación Profesionales Ingenieros Latinos en Canadá, cumple como, es muy variada. Entonces, hay muchos ingenieros en los que ustedes se pueden basar mirando o intercambiando, más bien intercambiando conocimientos y ellos, hay muchos que ya llevan muchos años acá, ya llevan una trascendencia profesional mucho más amplia, entonces pueden hacer como una especie de intercambio de conocimientos, identificar ahí cuáles son sus necesidades según ese perfil que ustedes tienen. Entonces, les recomiendo mucho que hagan parte de esta red de contactos profesional que existe ya con nosotros, o si ustedes tienen otra red de profesionales que apliquen, de verdad que es muy importante hacer este tipo de intercambio de conocimientos. Listo, entonces, pues bueno, ese es el tema así de manera general. Como habíamos explicado, pues cada caso es particular y ya pues digamos como para aterrizar el perfil específico y cuáles son las recomendaciones, pues tocaría hacer ya un análisis particular. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Las personas que quieran participar levantan su manito por medio de la herramienta de Teams. Y pues recomendaríamos que abrieran su cámara en el momento de hacer la intervención
pues como para que los conozcamos y pues parte, digamos, como de lo que es el réseautage, la red de contactos. Entonces, bueno, los animamos a que abran sus videos. Vamos a irnos a las preguntas. Entonces, estamos abiertos a responder. Toca levantar la manito para saber quién quiere hacer la pregunta. Ninguno. Vamos aquí. Bueno, al parecer todo quedó muy claro. Ah, bueno. Bueno, empiezan a levantar las manos, entonces, bueno, Julián Sarmiento. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Espérate, intento aquí abrir la cámara. Tranquilo. Es que estoy en mi lugar de trabajo, me toca como retirar porque allá hay mucha bulla. Así que ya creo que me alcanzan a ver, ¿cierto? Sí. Bueno, pues pregunta como en específico, no, pero ya que estamos hablando de pronto de hacer un análisis de las posibilidades, digamos, pues yo soy un ingeniero civil. Trabajo en Bogotá, tengo más o menos unos 11 años de experiencia laboral. Digamos que mi mayor especialidad está en la revisión estructural de proyectos, que los proyectos se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas estructurales en la construcción de edificios y de casas. Y también trabajo para un laboratorio, pues hago parte de todo el proceso de gestión de calidad. Estamos acreditados pues con un ente colombiano que está bajo norma internacional con el ILAC. Entonces también tengo experiencia en la ejecución de ensayos de laboratorio de materiales de construcción. Digamos que esos son mis dos fuertes. Ese es como lo que tengo por el momento. ¿Qué he hecho yo? Porque pues mi sueño es lo mismo, para eso estamos acá, vivir en Canadá y trabajar en Canadá. ¿Qué he hecho al respecto? La verdad me he preparado con el idioma. Estoy por empezar ya el nivel B2 y pues con los webinars que hemos visto, pues digamos que el camino que voy a empezar a hacer es como mirarlo de la orden de ingenieros. Sabiendo esto que les cuento, ¿ustedes qué piensan, qué me aconsejan? ¿Se aplicaron a la orden, por ejemplo? Sí, se aplicara la orden o cómo creen ustedes que debo como empezar el camino. Pues si usted se quiere dedicar a la parte técnica, como lo decíamos digamos, como la intervención, si su línea es netamente técnica y quiere venir, digamos, a hacer lo mismo, que es continuar, así sea, digamos, como supervisando todo lo que son los diseños estructurales, etcétera, esto va a ser una línea que definitivamente le va a obligar a pertenecer a la orden de ingenieros para que usted se pueda desarrollar profesionalmente. Y adicional que la línea de ingeniería civil, pues si usted explora solamente en el mercado laboral por molestar en las ofertas laborales, casi que el 99.9% dice ser miembro de la Orden de Ingenieros de Quebec, si está en Quebec. Entonces, en el caso de un ingeniero civil, nosotros casi que siempre recomendamos entre a la orden porque pues a mediano o largo plazo, si fuera el caso, siempre se va a encontrar con ese obstáculo. Entonces, lo recomendado es hacerlo y hacerlo pues desde ya si es posible, porque pues es el mejor momento antes de que llegue acá, se dedique a otras cosas que tienen que ser como parte de integración normal de un inmigrante, que le va a ocupar espacio, lo va a estresar, porque pues ese es un proceso que también produce estrés, etcétera, y que bloquea muchas veces ese tipo de procesos que uno lo ve sencillo. En cambio, uno desde su país está tranquilo, está pues con su trabajo, está normal y lo puede hacer de una manera más natural y pues obviamente de una vez va ganando espacio en tiempo para tanto buscar un trabajo desde ya, por ejemplo, porque si usted pertenece a una orden desde ya, pues lo que decíamos hace un momento, usted va a tener la posibilidad de todas esas variantes que hay, variables, pues de buscar el 100% en el trabajo que le salga, o sea, no va a tener restricciones. Al contrario de que si usted no entra en la orden como ingeniero civil, por ejemplo,
pues se va a ver limitado solamente a trabajar como técnico. Entonces, esas variantes que hablábamos se empiezan a reducir y lo importante no es reducirlas, sino ampliar. ampliarlas y tener la mayor posibilidad. Y más cuando uno quiere hasta ahora ingresar. Porque ya después en el camino profesional, pues ya uno se puede dar el lujo de decir, no, yo ya me enruté por esta línea y por esta línea no me exigen la orden. Entonces, pues hago eso a un lado y no pasó nada. Pero el caso contrario sí puede enredar la vida un poco. Ahora necesito entrar a la orden después de 5 años, pero ahora la orden me va a mí a exigir muchísimo más. Es que tengo el tiempo, tengo el dinero, tengo la disponibilidad. A veces la respuesta, las 3 respuestas son no. Sí, hay historias de historias, ¿no? Son casos por casos, pero si hablamos de la media, lo mejor es entrar en su debido tiempo. ¿Mm? Para complementar esta Ok. respuesta también es, bueno, abrir un dossier con la orden de ingenieros, el tiempo que ellos se toman para analizar tu perfil es aproximadamente 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, tú ya puedes, y te dan como 2 años para que cumplas los requisitos que te piden, ¿sí? Pero entonces, en esos 3 meses, tú ya puedes analizar, ah, ok, me toca hacer un examen o me toca hacer de pronto demostrar experiencia, pueden haber, entonces tú ya vas a poder planificar mejor esas cosas si estás desde Colombia o si estás aquí en Canadá, pues bueno, ya vas a saber con ese tiempo, pero entonces ya congelas como toda esa experiencia que tienes de ahí hacia atrás, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si tú dices, ok, me voy para Canadá después de hacer esa evaluación y estoy 2 años en Canadá y hago un trabajo que no corresponde a tu perfil profesional, ya no te van a penalizar ese tiempo que dejaste de trabajar en ingeniería, o sea, como si pasara lo contrario, si tú dejas de trabajar esos 2 años, ahí sí te van a, y abres tu dossier, te van a penalizar esos 2 años, porque van a decir, 2 años no estuvo trabajando, pero si tú avanzas eso antes, va a ser mucho más fácil que ya te congelen esa experiencia que tienes en Colombia como ingeniero y que va a ser más, digamos, más años, no sé cuántos años tengas de experiencia, 11 años dijiste. Sí, sí, 11 años. Exactamente, entonces eso es lo que queremos, que no, ese tiempo no se vaya a cortar en algún momento porque entonces ellos cuentan 5 años antes de presentar tu perfil, es Sí. decir, de abrir tu dossier. Abres tu dossier, cuentan 5 años que hayan sido seguidos en el área de ingeniería. Si tú dejaste de trabajar 2 años, wow, entonces ahí te empiezan a pedir requisitos. No, tiene que hacer una formación, usted está desactualizado, usted tiene que presentar más exámenes. Entonces, por eso es que es importante esta decisión tomarla en el momento en que estás trabajando como ingeniero o que estás tomando una formación en el área de ingeniería. Ajá. Eso también es Ok, importante. ok. Y pues recordarles que la asociación tiene justamente, digamos, una asesoría en ese campo, porque a veces las personas no entienden el proceso, se estresan, cómo se hace, y que toca recordar que el proceso que está en las páginas de las órdenes son los procesos estándar, que se salen pues, de un proceso atípico, que es el de un inmigrante, que ya tiene experiencia, que tiene estudios profesionales, posgrados adicionales. Todo eso es lo que nosotros pues analizamos para darle pues el mejor consejo a la persona que quiere aplicar. Bueno, ¿Listo? Carlos, para, digamos, acceder a ese tipo de asesoría, ¿es escribiéndoles al correo? Hay una sección que se llama programas en curso en nuestra página de internet y vamos a ver si la puedo proyectar de pronto para que quede súper claro. ¿Dónde o podemos está? mandarla por el chat, Un el segundo que link, es interesante que la vean. que la veamos. Vamos a ver. Bueno, me confirmarán si están viendo la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ¿Están sí, viendo Está la página? lo estamos en viendo. la página de ingeniería. Sí, sí. Listo. Ok, perfecto. Entonces, aquí en estos programas en curso están justamente los paquetes, por ejemplo, para el proceso del ingreso a la orden de ingenieros. Entonces, si ustedes se meten allí está cómo es el proceso, o sea, cómo se tiene que hacer para llegar a esta asesoría. Hay 2 formas, o sea, primero es llenando, pues, digamos que, ¿cómo se dice esto en español? Formalizando su proceso de inscripción como miembro, que es llenar el formulario de inscripción, donde pues llega a la base de datos de nosotros.
Segundo, ya escogiendo el paquete, obviamente, digamos en el caso de Juliana, yo quiero ya recibir el paquete de ingreso a la orden de ingenieros. Entonces, esto va a ser una charla de aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas, demora, porque allí se va a exponer todo el proceso, cómo se tiene que hacer de A a Z, y en donde se les va a dar todas las herramientas para que, pues, digamos que pasen todas las etapas que tienen que ver con el proceso. Y hay una retribución por parte, pues, del candidato a ese tipo de charlas. Nosotros sugerimos 3 tipos de aportes. Cualquiera de los 3 pues es totalmente válido. Uno que es un aporte voluntario de $150 canadienses por la asesoría, o un canje de saber, que es lo que nosotros pues digamos promovemos mucho para que la gente lo haga. Es donde la persona, el profesional, puede dar un poco de su conocimiento de su área, obviamente, a los demás miembros de la asociación, en donde lo puedas hacer a través de un webinar o un taller o una conferencia. Entonces, si la persona pues no está interesada en hacer el pago, pero quiere hacer el canje del saber, se puede, pues es totalmente válido. Y con esto, con este tipo de aporte, también hay un tercero que puede ser un aporte voluntario más el canje del saber. Ya la persona escoge una de las 3 opciones. Entonces, ya haciendo este aporte voluntario y llenando el formulario de inscripción de miembro APIL para el que no lo haya hecho, ya queda, digamos, como los 2 pasos que sugerimos para poder acceder a la charla. Y ya simplemente nos manda un correo electrónico, el que está aquí, para decir, pues ya tengo los 2 pasos cumplidos, vamos a programar la charla. Igual está para la orden de ingenieros, charla de integración profesional, pues para las personas que no tienen todavía claro qué hacer, por dónde coger, qué camino, tengo que entrar a la orden, no tengo que entrar a la orden. Entonces ahí hacemos una serie de reflexiones con el profesional, ya con su perfil, su hoja de vida y todo, para mirar cuáles son las posibles opciones. Y si la persona ya después de esa charla dice, no, si yo quiero entrar a la orden, pues ya vendría este paquete. Si no, entonces, no, yo tengo una variable en mi carrera que es justamente la gestión de proyectos, yo quiero certificarme como PMP. Entonces también nosotros tenemos ese paquete es algo muy parecido a la orden de ingenieros. Aquí también hay un expediente que presentar al PMI, también hay que soportar bien el expediente para que el PMI nos acepte, para darnos luz verde a pasar a presentar el examen de PMP. Entonces es algún proceso como parecido a la orden de ingenieros. Y bueno, y aquí está el resto de servicios y pues que los invitamos a que pues consulten constantemente la página de internet, y hay muchísima información de interés para ustedes. Esta guía de información APILC, para los que de pronto no la han visto, hay muchísima información de todo lo que tiene que ver con la ingeniería. Los va a llevar a una página de internet paralelo en donde van a encontrar muchísima información que les va a servir en búsqueda de empleo, para estudios, para, bueno, cualquier cantidad de cosas. Ahí pues van a encontrar con un mundo en paralelo, como le llamamos acá. Entonces, eso podría complementar un poco la pregunta de Julián. Allí está toda la información y pues la quisimos hacer así, pues para los que de pronto no tenían conocimiento, que sepa que existe. ¿Listo? Súper claro, muchas gracias entonces. Listo. Los estaré contactando. Ok. Wendy Torres. Wendy Torres. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería hacer una aclaración para ver si estoy clara. Es que, por ejemplo, yo tengo una certificación IRTA en ISO 22000. Voy a tramitar lo del PMP desde aquí, estoy en República Dominicana y estoy reforzando un poquito el idioma. Con esas competencias, podría entrar al mercado laboral. Y ya vi, tenía otra pregunta con relación al proceso de la orden de ingeniero, pero ya vi que tienen ahí en su página programa en curso, entonces ya voy a estar entrando y cualquier duda ya yo me estaría comunicando con ustedes. Entonces, en cuanto a mi perfil, que es el que estoy tratando de desarrollar ahora para poder tener las variables o las competencias, ¿ustedes creen que pudiera ser favorable esas certificaciones? Claro, es justamente digamos que el motivo de nuestro webinar de hoy es decirles a ustedes que ese tipo de certificaciones internacionales son los que los van a potenciar esos perfiles profesionales.
Ruby se utiliza una palabra cuando habla con los ingenieros y es que tiene que volverse como esa perla rara, ser el plus, ser el que se destaque de los demás, porque pues tenemos que entender que aquí llegan ingenieros de todo el planeta, llegan ingenieros con una educación súper guau, con experiencias súper guau de todo, entonces pues no nos podemos quedar atrás y para eso tenemos que potenciar las cosas que nosotros veamos que nos hagan falta. No es que nuestra ingeniería o nuestra experiencia sea menos, no es lo que estoy tratando de decir, sino que pueden llegar a ser iguales, pero si estamos a iguales, pues la competencia se nos complica. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar ese plus que el mercado, al cual el mercado le da, digamos, como más importancia. Y justamente pues con la experiencia que hemos tenido, nosotros al interior de la asociación hemos podido llegar a identificar el mercado en ciertos dominios, qué es lo qué es lo que prefiere. Entonces yo, por ejemplo, personalmente yo soy PMP también y yo me certifiqué justamente por estos motivos, porque yo llegué acá a Canadá con expectativas, bueno, me pongo a estudiar una maestría, ¿qué hago? Yo venía a trabajar, yo ya tenía 12 años de experiencia, 10, 11 años de experiencia en gestión de proyectos y yo llegué a evaluar eso, pero cuando ya me metí, digamos, como a la raíz de todo ese mercado laboral, lo que me enteré, lo que me di cuenta y lo que me hablaban los otros profesionales que ya tenían este tipo de formaciones, maestrías, incluso acá, doctorados acá, hacían el curso de preparación de PMP conmigo en paralelo. Yo les decía, ¿pero por qué? Si ustedes ya tienen magister, tienen doctorado, ¿por qué? Dice, porque es que el mercado laboral lo pide. Vaya, mire, y justamente me puse a revisarlo y claro, aquí digamos que lo piden y es como algo ya que se está volviendo casi que un requisito indispensable. Y no solamente lo mueve el sector privado, sino también el gobierno. Aquí el gobierno ya, digamos, ese tipo de certificaciones es prácticamente como un requisito para los empleados que vayan a ejercer, digamos, en gestión de proyectos. Ya lo exigen, dicen, y tiene que tener la certificación PMP. Algunos todavía escriben que es una ventaja, un atout, que es en francés, pero ya otros lo escriben ya específicamente. Tiene que tener esa certificación y si no, no puede concursar, ni siquiera postular a la oferta laboral. Entonces, efectivamente a tu pregunta me alargué un poco en la respuesta, pero vale la pena hacerlo. Sí, obviamente ese tipo de certificaciones son las que te van a dar el diferenciador con los demás candidatos en el momento de haber una oferta laboral. ¿Listo, Wendy? ¿Te contesté la pregunta? Sí, correcto, sí. Ok. Alvis. Ah, no, perdón. Aiblis. Ailis. Ailis. Hola. Buenas tardes. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes, soy de Perú y soy la mamá de la persona interesada. Lo que pasa es que ella está en el trabajo y no se puede unir al grupo. Tranquila. Okay. Y entonces mi pregunta es la inquietud es la siguiente. Ella ha terminado hace 2 años ingeniería civil, tiene 3 años, está trabajando y todavía no sabe en qué rubro se va a especializar. El plan de ella es ir a Canadá, ya sabe el francés, tiene el B2, el IELTS ya va a dar esta semana, pero ella quiere ir a estudiar en un college, o sea, una forma, ¿no? Para poderse especializar. La pregunta es, ¿en qué área se podría especializar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que podría estudiar para ella empezar a trabajar allá? Porque ella dice, mejor empiezo allá mi experiencia canadiense. Entonces, el plan de ella es ir en septiembre o el próximo año, ¿no? Pero eso es lo que quisiera saber ella, ¿no? ¿Qué demanda laboral hay o si hay una diferencia entre varones y mujeres? Y como ella es mujer, ¿qué carreras son las que más demanda tienen allá para las mujeres? ¿Cómo empezaría, no? Esa es mi pregunta. Gracias.
Pues mira, en el área de ingeniería civil, si es civil, pues no sé qué se haya dedicado desde que se graduó hasta el momento. Puede ser que sea en la línea técnica en algún área de la ingeniería civil, pero cuando, digamos, aquí lo que se utiliza mucho, incluso las personas que ya están locales, lo que hacen es ellos estudiar algo que los inserte lo más rápido posible al mercado laboral. Por ejemplo, los ingenieros civiles, muchos se dedican a estudiar lo que es la parte de estimación de proyectos. ¿Y por qué la estimación de proyectos? Porque es, digamos que una disciplina que está en alta demanda y que es fácil de conseguir trabajo de una manera, pues, rápida. Entonces van por una formación que los inserte rápidamente al mercado laboral. Entonces, porque a veces digamos que si nos ponemos a estudiar algo que nos sobrecalifique más de lo que estamos, ¿sí? Porque ya tenemos un título de ingeniero, pero yo me voy a poner a estudiar una maestría en donde quizás tampoco tenga experiencia. Entonces, cuando yo salgo al mercado laboral, pues el mercado laboral no me ve digamos, como un candidato, como potencial para ellos, porque lo que a veces requieren ellos es experiencia en cierta área, ¿sí? Entonces, lo que yo le podría decir a ella es, pues, podría explorar el mercado laboral que ella pretendiera buscar aquí trabajo a corto plazo o mediano plazo y mirar qué es lo que por dónde ella se orientaría, porque es que hay muchos campos. Un ejemplo el que vuelvo y repito, digamos, es estimación. Si ella quisiera venir a estudiar estimación, seguramente va a conseguir trabajo de una manera rápida y se va a poder llegar a insertar de una manera rápida. Eso sí se viniera obviamente como estudiante internacional. Ya si el tema es venirse con oferta laboral, pues el consejo es explotar la experiencia que tiene hasta el momento en el área que se haya dedicado, más hacerse miembro de la Orden de Ingenieros, en este caso si se quiere venir para Quebec, de Quebec, y lanzarse a ese mercado laboral. Otra cosa como para complementar esta pregunta que tú haces, que pues ella todavía no, pues piensa venirse según lo que entendemos, piensa venirse a estudiar y quedarse acá y hacer su vida profesional. No somos agentes de inmigración, pero hay muchos profesionales que quieren tomar ese tipo de opción, ¿sí? Entonces se viene un ingeniero industrial y dice, ok, yo quiero estudiar un programa de más de 1800 horas que de pronto a los 2 años, sea un programa técnico que a los 2 años, que potencialice un poco mi perfil profesional también, sin necesidad que sea algo que me sobrecalifique, como dice Carlos, sino que me potencialice profesionalmente. Entonces, hay muchos que dicen, ok, voy a, por ejemplo, tomar un curso de informática, soporte de computadores. Es una formación que va a complementar eso que yo ya sé. Esa formación la va a complementar y va a potencializar esas competencias que yo necesito en esa área. Entonces, esto de alguna manera le ayuda también a impulsarse, como dice Carlos, a salir a buscar esa oferta laboral y que va a ser mucho más atractivo para una persona, para un profesional o para un empleador, perdón, que busque a alguien que sea ingeniero o diplomado en el área de ingeniería y que tenga ese perfil, porque va a ser como una estrategia para empezar a trabajar en una organización y ahí empezar después a escalar con su perfil profesional, con sus competencias y demostrándole al empleador la calidad de trabajo que él hace. Entonces, realmente a veces uno lo debe tomar como una estrategia para empezar a desarrollarse como profesional en algún tipo de área, ¿sí? Pues que cumpla pues que esté dentro de la línea profesional que él busca. Listo, le damos la palabra a José Miguel. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Buenas. ¿Sí? ¿Me pueden ver ahí? Sí. Sí, lo estamos escuchando. Sí. Ya, ¿qué tal? Buenas, sí. Bueno, yo soy ingeniero civil de Perú y bueno, yo tengo 2 años de experiencia en la parte de gestión de proyectos. También asociado tengo un posgrado en BIM Management y también estoy ya por empezar a hacer un curso para obtener este año el certificado PMP. Tengo el inglés lo tengo bien y bueno, el francés me queda en B1. Pero mi pregunta va más
a pesar de que de que ya voy a sacar el PMP y que ustedes dicen que es muy importante, bueno, también acá es importante, juega en contra de esos 2 años de experiencia, solo tengo esos 2 años de experiencia, o no es un impedimento. O sea, lo comenta por la cantidad de años de experiencia que tiene en gestión de proyectos. Exacto. A pesar de que, por ejemplo, voy a empezar ya a sacarlo del PMP y tengo un posgrado en BIM Management. Eso es más que Yo todo. me imagino que de todas maneras, para optar por la certificación de PMP cumple con la experiencia mínima que debe tener para certificarse, ¿no? Eso es lo que usted le va a ayudar. De todas maneras, hemos dicho, cuando se tiene la certificación PMP es porque usted ya cumplió unos requisitos mínimos y ahí obviamente el empleador va a asumir pues que usted ya sabe hacer gestión de proyectos y va a depender también de la oferta laboral con la cantidad de años que le exija. Pero obviamente, como todo, hay todo tipo de años de experiencia, digamos, que va a solicitar el empleador. Puede ser lo que llaman aquí el junior, que son los que no superan los 2, 3 años de experiencia. Hay otros que o sea, va a depender del cargo al que usted postule, pero digamos que hay oportunidad en todos los niveles. Obviamente, a medida que usted suba, pues obviamente de experiencia, pues va a poder optar por cargos de mayor responsabilidad y obviamente por mayor salario, ¿no? Una última consulta. Sí. En otra charla de esta semana también escuché algo sobre el acuerdo de Washington. Entonces, yo revisé y sí, mi universidad está, o sea, mi carrera está acreditada y está adherida al acuerdo de Washington. Entonces, ¿eso también formaría un plus o cómo lo manejaríamos? Lo que mencionábamos era que el acuerdo de Washington, justamente para Perú, lo que va a hacer es, digamos, como aligerar un poco lo que es el proceso con la orden de ingenieros. Porque ¿qué se entiende con eso? Que una universidad que pertenezca a un acuerdo de estos es porque es equivalente de alguna manera a una universidad canadiense en cuanto, digamos, a su contenido programático de la carrera de ingeniería X, ¿sí? Entonces, la universidad que puede pertenecer a este acuerdo es el que cumpla con esos requisitos. O sea, yo soy equivalente a una universidad en Canadá, por lo tanto, cuando una orden me recibe a mí mi expediente, se sobreentiende que ya, pues, la evaluación prácticamente que ya está hecha, porque eso es lo que hace el acuerdo, es como hacer una preevaluación estándar de decir, bueno, yo estoy controlando estas universidades, que su nivel académico sea tal y que su contenido programático mínimo sea tal, para que pueda estar dentro de ese acuerdo. Entonces ya cuando llegan estos expedientes a las órdenes, pues ya hay, digamos, como ese estudio previo que se hizo justamente en el acuerdo. Entonces lo que hace es aligerarlo y decir, bueno, seguramente lo que va a pasar es que no le van a exigir ningún requisito para que reciba su primer título de ingeniero junior o CPI, y que de ahí va a tener que hacer su proceso de CPI, como lo explicamos en el webinar, normalmente para poder llegar a ser ingeniero. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Pues bueno, creo que no hay más manitos levantadas porque ya José Miguel se le respondió, al Bliss también y Wendy también. No sé si alguno de los que tengan la manito levantada tengan otra pregunta, si no, pues bueno, José Luis, levantó la mano. José Luis, lo escuchamos. Mucho gusto, les saluda José Luis aquí de Ecuador, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy ingeniero industrial y aquí en mi país, en Ecuador, me especializo en seguridad y salud ocupacional. Ingenieros industriales, ahí, ¿cuáles son las posibilidades, qué metas se pueden alcanzar en esta área? Estaba escuchando ingenieros civiles, pero quisiera saber un poco acerca del tema, si no es mucha. Claro que sí, tú tienes, es decir, la mayoría de tu experiencia ha sido en OCHAS, en salud y seguridad ocupacional. Sí, correcto. Aquí en mi país cuento con un diplomado en seguridad y salud y también con una maestría. Y actualmente estoy terminando mi MBA. Ok, bueno, si estás interesado en aplicar a algún tipo de ofertas desde tu país de origen, tú podrías empezar primero por mirar cuál es el perfil que están buscando con esa especialidad que tú tienes y mirar a ver si es que te están pidiendo una acreditación internacional, es decir, con un ente acreditado como por ejemplo IRCA o como por ejemplo la BSI.
todas estas acreditaciones que son a nivel internacional, y por ahí puede ser como tu valor agregado y puedes como resaltar como ese perfil profesional que tú tienes, a diferencia de muchos que tienen ese mismo dominio. Entonces, por ese lado, tú podrías empezar a revisar. Bueno, te invito a que pertenezcas a la Asociación de Ingenieros Latinos Canadá y a que te presentes, muestres cuál es tu experiencia, cuál es tu perfil profesional, y ahí van a haber muchos en los cuales tú puedes empezar a hacer como resto, como un intercambio profesional con los que tengan el mismo perfil y te puedan decir, oye, mira, yo tengo el mismo perfil y aquí en Canadá esto es lo que más está buscando. Entonces, esa es como la invitación que le hacemos siempre a todos los ingenieros. Oye, entra a este resoque de profesionales que están aquí en Canadá y ellos los van a guiar y los van a como a centrar en realidad en cuál podría ser su camino para, según ese perfil que tiene la mayoría en la misma área, para que ustedes puedan empezar a identificar esas necesidades y a trabajar desde su país de origen por ese perfil. Y así, pues, de hecho, podrían tener muchos más, como digo, más posibilidades de encontrar trabajo o de que sean, de resaltar ese dominio que ustedes tienen o esa expertise. Listo. Fernando Navarro. ¿Qué tal? Te escuchamos. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, bueno, conocerlos y, bueno, ha sido muy clara la presentación, así que los felicito por el trabajo que están haciendo. Bueno, gracias. saludos de acá de Puerto Madryn, Chubut, Argentina, de estas latitudes, y mi consulta es la siguiente. Yo estoy con un asesor de inmigración. En este momento estamos trabajando conjuntamente para poder emigrar a Canadá. Y la consulta que yo quiero hacer es la siguiente. El tema del título profesional, la traducción, ¿conviene hacerla de acá desde Argentina o directamente en Canadá? Pues bueno, aquí sí. El título, ¿no? Sí, bueno, hay muchas personas que pues si están adelantando ya un proceso de migración, en algún momento ya hicieron sus traducciones para, no sé, hacer los equivalencias con el gobierno canadiense, dependiendo de la provincia donde vaya. Si ya lo hicieron con su país, pues no hay problema. El único requisito que hay es que pues el traductor que sea del país de donde se encuentre esté avalado por, no sé, por un ministerio de educación, por el ministerio que le corresponda. Toca tener en cuenta eso, que esté avalado por el gobierno. Si no es el caso, que aún no se ha hecho las traducciones, entonces lo que se recomienda ahí sí es tratar de hacerlo con un traductor de acá, ¿sí? Dependiendo de la provincia donde vaya y el idioma en que lo vaya a hacer. Las recomendaciones que nosotros damos es que ojalá ese traductor sea especializado en el área de ingeniería, ¿sí? Que sea especializado en el área de ingeniería. Usualmente por provincias, ahí se pueden conseguir las páginas de las órdenes de traductores de la provincia. Entonces, por ejemplo, aquí está la orden de traductores de Quebec, su página oficial es la OTIAC. Nosotros en la página de la asociación tenemos un convenio con él para las personas que no han traducido, por ejemplo, aún. Entonces, él es un traductor de aquí de Quebec, que es especializado en el área de ingeniería, lo hacen a través de ellos, de él, y pues tienen sus traducciones desde acá. ¿Por qué? Porque hay a veces también, digamos, como procesos que se hacen aquí en Canadá, sean para estudio, con el gobierno, pueden nacer por el camino. Entonces, a veces solamente aceptan traducciones de acá, por una orden de acá. Entonces, lo que van a tener con sus traducciones locales, que le hicieron en su país, es darle esas traducciones a un traductor de acá y les va a cobrar de todas maneras casi que la misma traducción. Entonces, existen todo ese tipo digamos, como de situaciones. Ya, pues, de todas maneras, digamos, si es para la Orden de Ingenieros de Quebec, no importa, o para las órdenes, no importa si es de un traductor local del país de origen o de acá, da igual.
Sin embargo, pues para complementar esta respuesta, el traductor que está aquí es latinoamericano, que pertenece a la orden de la OTIA, como dice, pero en cada provincia hay un listado de traductores, entonces ustedes pueden escoger el que ustedes más, y dice su especialidad, la mayoría de ellos, entonces pues ustedes buscan uno que se adapte como a las condiciones y a la provincia que ustedes van a emigrar. Gracias, muy atentos por la respuesta. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, creo que ya no hay más, bueno, hay manitos arriba, pero ya creo que las respuestas se les había dado, entonces creo que ya no hay más preguntas. A dar como un minutico, a ver si hay alguien más, si no, pues daríamos cierre al webinar. ¿Sí? ¿Aló? Sí, Wendy. Ah, ok, Cuéntanos. bueno. Sí, yo tenía también una consulta. Hace unos años, un par de años, yo estuve solicitando estudiar en Canadá. Quebec me dio el permiso por 2 años para estudiar allá, pero luego no me aprobaron los estudios. Era en un college que yo estaba solicitando. Entonces, mi pregunta sería, ¿lo más recomendable sería estudiar el idioma primero, o sea, ir como estudiante de idioma? Porque he entendido que hay que tener un permiso para el idioma, para estudiar idioma también. Pues bueno, como decía Rubí hace un momento, no somos especialistas en el área de migración y pues bueno, ese consejo solamente lo daría un agente de agente de inmigración. migración, pero lo que tenemos como información es que pues sí, efectivamente para idiomas pues son visas que se dan por 6 meses que las otorga el gobierno, donde tú tienes derecho solamente a estudiar, no tienes derecho a trabajar, y las de idiomas. Pero pues, o sea, tú terminas de estudiar tu idioma y te devuelves. Y la otra, sí ya son, como lo decía Ruiz hace un momento, las de estudiante internacional, que fue lo que ella comentó, para las personas que pues, quieran optar por migrar de una forma, digamos, un poco más rápida, que es el tema pues, que está ahora. Es, digamos, como el camino más ligero para migrar acá. Pero pues ese programa tiene que traer unas especificaciones de 1.800 horas, ahí sí ya pueden tener un permiso de trabajo, pueden traer a sus parejas, a sus hijos. Los hijos tienen derecho a educación gratuita si están haciendo estudios de primaria o secundaria. Bueno, tienen ciertas ventajas y pues bueno, ya sería escoger con el agente de migración cuál sería digamos, como el lo más camino adecuado. a seguir, sí. El camino a seguir. Y con relación a este tipo de formaciones, hay instituciones donde tú puedes, digamos, quieres hacer una formación técnica y no tienes como mucha fortaleza en inglés. Entonces tú puedes adicionar cursos a ese mismo programa de inglés o de francés, según la provincia donde tú vayas. Y tú dices, mira, quiero que mis 2 o 3 primeros meses de estudio sean en el área de inglés o en el área de francés. Y esto, bueno, ok, va a cargarte más costos, pero esto es una inversión, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar o les va a ayudar a todos los ingenieros que estén pensando y que digan, oye, madre, pero es que estoy como medio regular en idioma, pues inviertan en esos cursos antes con la misma institución que seguramente les va a decir, ok, sí, esos cursos van a tener un valor adicional, pero ustedes van a estar acá estudiando y mejorando ese idioma. Y conectan con la carrera técnica que hayan escogido. O sea, digamos que son estrategias que la gente toma en vez de venir a estudiar solo idiomas, de una vez contratan una carrera técnica con 1.800 horas más de mínimos, 1.800 horas, ¿sí? Pero en el paquete que ofrecen esas instituciones viene ya integrado el tema de idioma para los que vienen, pues digamos, no buen nivel. Entonces, en ese tiempo afianzan el idioma y ahí ya pasan a ver sus carreras no, sus cursos técnicos. Pues, obviamente, pues, bueno, en estos momentos eso tiene unas ventajas migratorias con relación a obtener una residencia después de estos 2 años y tener como 1 año de experiencia de trabajo después de haber estudiado. Esto lo podemos encontrar en internet, en muchas páginas de Migración Canadá. Es lo que nosotros pues hemos leído, la gente nos cuenta, pero como les digo, o sea, si quieren estar un poco más seguros, pueden asesorarse con un agente de inmigración que les puede dar ese tipo de información. Nosotros tenemos algunos convenios en todos esos campos, justamente con
asesores estudiantiles, etcétera, que ustedes pueden utilizar. Justamente nosotros hemos venido haciendo convenios para ese tipo de necesidades que tienen ustedes para venir, para migrar. Pues no somos expertos, por eso buscamos personas que sí lo sean, compañías que sí lo sean. Entonces ustedes pueden utilizar esos convenios y resolver, digamos, como todos esos aspectos pues que estamos conversando, migratorios, de estudios, etcétera. Entonces pueden utilizar esos convenios justamente para eso. Programador proyectos se llama. ¿Lo escuchamos? Buena consulta. Mi esposo y yo somos ingenieros. ¿Cómo es? Mi esposo y yo somos ingenieros civiles especialistas en vías y transporte. Los dos estamos interesados en migrar. ¿Qué posibilidad hay que los dos consigamos trabajo o qué nos aconsejan? Que hagamos, que uno estudie, el otro trabaje, o si nos podemos presentar los dos al tiempo. Cuando tú dices presentarte, ¿es para estudiar? Para trabajar. Bueno, pues como explicábamos en los dos webinars anteriores, el asunto de trabajo es exitoso en el sentido de que tú montes la estrategia adecuada para buscar el trabajo. Esto se hace a través de las redes de contactos, que es lo que está dentro de la misma asociación para buscar ese trabajo. Pero también existen, como lo acabamos de mencionar, pues digamos que otros caminos que son ya de la parte migratoria netamente, estudiante internacional, etcétera, que también puede ser una de las, digamos como de las opciones. Si ese es el caso, pues alguno de los dos podría escoger venir a estudiar, pueden venir a estudiar, digamos que carreras que tengan que ver, digamos, en el área de ingeniería, hay muchas que se pueden escoger. Eso lo hace justamente con un asesor estudiantil, un asesor académico, donde les hacen el análisis, les muestran opciones, les dicen, mire, usted tiene este perfil, aquí están las opciones que puede tener, tú escoges la mejor, vienes y estudias, si alguno de los dos viene y estudia, pues el otro tiene el derecho a venirse con él. El uno tiene, creo que ese permiso de trabajo de 20 horas, que es el estudiante, y el otro tiene 40 horas de trabajo con permisos abiertos de trabajo, es decir, que pueden buscar trabajo en cualquier compañía, y pues allí cumplen todos los requisitos para finalmente encontrar la residencia. Muchas gracias. Listo. Bueno, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, pues les agradecemos a todos ustedes de nuevo la asistencia. Este fue, digamos que una iniciativa que tuvimos con respecto a muchas inquietudes que teníamos en el transcurso de todo este tiempo. Entonces, estos 3 webinars que presentamos es justamente, digamos, como abarcando ese tipo de preguntas más repetitivo. Les recordamos que la asociación está pues para apoyarlos, así como se los mostramos en la página de internet. Tenemos diferentes programas para las personas que quieran pues utilizarlos. Los invitamos a ser parte de todas las redes de contactos de la asociación. Vimos en el webinar pues que uno de los éxitos es justamente interactuar con todas estas redes de contactos. Allí es donde se consigue la referencia, la información, los perfiles más parecidos al mío, etcétera. Entonces, aprovechen esto porque, pues, de todas maneras, pues, digamos que, de todas maneras, yo vi la diferencia porque cuando yo llegué aquí a Canadá con mi esposa, pues, no existía este tipo de herramientas y conseguir dentro de un mundo donde uno no sabe ni siquiera dónde llegó porque nadie nos conocía, entonces empezar a buscar el buen contacto era un poco complicado porque yo no sabía quién era ingeniero, si el otro hablaba francés, o sea, muchas dificultades se presentaban, pero ahora está esta herramienta en donde todos hablamos español, todos somos latinos, muchísimos están ya aquí en Canadá, muchísimos ya están estabilizados laboralmente, que son los que justamente apalancan al resto, entonces utilicen eso. En el webinar de ayer vimos también que los estábamos invitando a generar un video para que se presenten en un minuto y cuenten en ese minuto condensado quiénes son, su perfil profesional, para que los otros colegas que están viéndolos pues sepan quiénes son ustedes, y justamente allí es donde empiezan a hacer como todo este proceso de networking o de red de contactos. Entonces quedan totalmente invitados a eso. Y pues bueno, ahí quedan nuestros canales abiertos, nuestro correo electrónico, la página de internet por si tienen algunas dudas o por si quieren integrarse a alguno de los paquetes de nosotros, ahí estamos para colaborarles y
y pues bueno, los estaremos informando de alguna otra actividad que vayamos a realizar. Quizás vayamos a hacer también algunas reuniones justamente de networking, donde va a ser la metodología un poco diferente, donde nos vamos seguramente a presentar, vamos a contar un poco de cada uno, para la oportunidad que todo el mundo participe. Y justamente se empiezan a generar ese tipo de contactos. Ah, mira, aquel es ingeniero civil, sí, está aquí en Colombia o en el Perú, también se quiere ir, él ya ha hecho esto, entonces yo lo contacto y quizás él comparta su experiencia conmigo y yo con él, y así es que se genera, digamos, como todo este movimiento. Entonces, pues estén pendientes de nuestras redes y bueno, les deseamos a ustedes todos un muy buen día, un buen término de semana. Pues si quieren abran sus cámaras porque pues ya la despedida como para que nos veamos si quieren, los que no pues no hay problema y bueno, les deseamos lo mejor. Recuerden que Canadá pues es un país que abre puertas, es un país que no es discriminatorio, no, pues yo sé que uno escucha todas las historias, pero nuestra historia nos dice que no hay discriminación, solamente es un asunto de integración. Uno tiene que adaptarse y no esperar a que los demás se adapten. Yo no puedo llegar aquí a decir que todo el mundo tiene que hablar español porque yo hablo español, no. Aquí hablan francés y hablan inglés, pues yo soy el que me tengo que adaptar porque yo llego como jugador visitante. Entonces, todo se puede, si yo lo pude hacer y si lo han podido hacer muchos colegas es porque se puede hacer, solo que toca tener la buena disposición, la buena información y tomar las buenas decisiones en el momento oportuno. Por eso insistimos en que, oiga, si se puede hacer desde su país de origen, háganlo. De verdad que es un consejo que no es a la ligera, sino por la misma experiencia, háganlo porque pues lo hacen de una manera más cómoda, más tranquila y pues ya llegan potenciados o se potencian ustedes mismos desde su país para poder, pues digamos, como competir en esta jungla de ingenieros, porque hay muchos. Entonces, pues tenemos que ser los mejores y para eso pues hay que identificar en qué me tengo que diferenciar. Y eso es lo que les tratamos de transmitir, identificar qué es lo que está dando, qué es el plus, se los transmitimos, pero pues ustedes deciden en qué momento hacerlo y hacerlo o no hacerlo. Entonces ese es el mensaje que les queríamos dar y pues bueno, les deseamos un buen término de día y ahí estamos a la orden. Perdóname, las anteriores sesiones que hicieron, ustedes dejaron grabado y se pueden ver en algún link o algo así. Vamos, pues alcanzamos el primer webinar, sí lo tenemos en grabación, todavía no lo hemos editado. El del día de ayer tuvimos un problema técnico, pero solicitamos a ver si alguno de los asistentes tenía la grabación para poderla rescatar y colgarla en nuestro canal de YouTube, va a quedar colgado. El de este sí, tenemos el registro hasta el momento va sin problema. El del primero también, entonces eso va a quedar en nuestro canal de YouTube y los vamos pues a colgar en Facebook también igualmente. Entonces para que estén atentos, eso quizás suceda la semana entrante, entonces pues para los que se perdieron el primero, pues ahí tenemos la grabación. El del segundo sí estamos esperando a ver si hay un alma caritativa que nos envíe el video. ¿Alguna otra intervención? ¿Está todo abierto? ¿Nos vamos? Nos quedamos, nos tomamos una. Puedes proyectar un momento donde mostraron que ICA, BCI son las credenciales que son como aceptadas allá, por favor, para mirar todo. Estos son unos ejemplos, pero hay muchos más y dependen de cada especialidad, de cada ingeniería. Y son como los que nosotros más conocemos. Un segundo porque no estaba preparado. Ya. A ver, acá y acá. Y ¿es esta? Sí. No sé si la estás viendo. Sí, okay. No te escuchamos, pero creo que por la cabeza sí. Gracias. Okay. Bueno, entonces nos dio mucho gusto y esperamos que sea de provecho esta y muchas más que vienen adelante. Seguramente van a ser todas por vía online y esperamos verlos pronto. Otra vez que nos sigan en nuestras redes
darnos un like, como dicen YouTuberos. los youtuberos. No somos youtuberos, pero digo que estén presentes en cada una de estas, de verdad que estas asesorías que de verdad que son muy buenas y aprovecharlas al máximo sería lo más adecuado. Entonces, bueno, nos dio gusto verlos y escucharlos, algunos, y esperamos verlos pronto. Bueno, entonces un saludo a todos y que Dios Hasta los bendiga a pronto. todos. No se les olvide que Dios está con nosotros en todo momento. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, de los Gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias.